Un solo hombre, una sola granada y una columna entera tragada por la piedra y la arena. Eso es imposible, dirán ustedes. Una exageración de cuartel, una fanfarronada de veteranos contada entre humo de tabaco negro, vino agrio y recuerdos deformados por los años. Pero la guerra de Ifni no entendía de lo posible, y el desierto no obedecía ni a la lógica ni a los reglamentos de Madrid. Imaginen un barranco ancho, seco, silencioso. No un río, sino la cicatriz de un río. Un cauce muerto, abierto entre lomas de roca pelada y tierra rojiza, donde el sol castiga de día y el frío muerde de noche. A primera vista parece un lugar cualquiera del sur marroquí: polvo, costras de sal, piedras quebradas, matorral espinoso, un horizonte inmóvil. Pero al amanecer, aquel barranco se había convertido en una tumba inmensa, levantada no por ingenieros ni por artilleros, sino por la propia tierra. De entre los bloques desprendidos asoma la culata de un fusil. Unos metros más allá, una mano ennegrecida por el polvo sobresale bajo una losa de roca, rígida, con los dedos todavía curvados como si hubiera intentado aferrarse al aire. Más lejos, medio enterrado en arena y grava, yace un correaje, una cantimplora reventada, una bota sin dueño. El silencio allí no es normal, no canta ningún pájaro, no se escucha ni siquiera el roce del viento entre los cardos secos. El aire parece detenido, como si la noche hubiera dejado una costra invisible sobre el barranco y cualquier sonido pudiera quebrarse al nacer. Bajo toneladas de piedra desprendida, arena compactada y tierra vencida, quedaron sepultados decenas de combatientes marroquíes, hombres endurecidos por la montaña y la hamada, acostumbrados a marchar con sed, con hambre y con un fusil al hombro. No los mató una batería de campaña, no los deshizo una ráfaga de ametralladora, no cayó sobre ellos una escuadrilla de aviones. Los mató el barranco, los mató la ladera, los mató el suelo que pisaban con la confianza del que cree dominar el terreno. Ahora van a verlo todo, despacio, como si una cámara invisible recorriera este escenario después del desastre. Aquí, bajo un bloque enorme de piedra caliza, quedó aplastada la mula de carga que transportaba cajas de munición. Solo se ve una cincha desgarrada y parte de la albarda. A unos pasos, una caja de cartuchos, abierta de golpe por el impacto, ha derramado su contenido sobre la arena, y los casquillos de latón brillan con una luz sucia, casi dorada, bajo el primer sol de la mañana. Más allá, donde el barranco se estrecha, se distingue el lugar exacto en el que la columna quedó atrapada, un tapón de roca, hombres, bestias y armas mezclados en una masa informe, como si la montaña hubiera cerrado el puño. Y sin embargo, lo más inquietante no es la destrucción, es la expresión detenida en los pocos rostros que aún pueden verse entre la piedra y el polvo. No hay furia, no hay gesto heroico, ni siquiera miedo puro. Hay desconcierto. Un desconcierto absoluto, casi infantil. La misma pregunta congelada en todos ellos. ¿Qué ha pasado? Porque hasta el último segundo creyeron que estaban seguros. Creyeron que atravesaban un simple paso de montaña. Creyeron que el peligro, si llegaba, vendría de frente, desde una trinchera, desde una posición enemiga, desde la boca de un fusil español. No imaginaron que el golpe iba a venir de arriba. No imaginaron que la montaña entera podía convertirse en un arma. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. No hubo una gran explosión en el sentido habitual, no hubo un infierno de fuego continuo, ni una lluvia de metralla arrasándolo todo. Primero hubo un chasquido seco, casi ridículo, como el estallido de una carga menor contra la roca. Después, un silencio muy breve, un silencio tenso, expectante, el tipo de silencio que dura apenas un latido pero parece alargarse una eternidad. Y luego, un ruido sordo, profundo, antiguo, como si la ladera hubiese despertado de golpe después de siglos dormida. La piedra cedió, la grava corrió, la arena, contenida durante años por un equilibrio invisible, se soltó de repente, y todo el barranco se convirtió en una trampa. Eso fue lo que vieron los supervivientes desde lejos. Eso fue lo que describieron más tarde, cada uno a su manera, con palabras torpes, rotas por el miedo o el asombro. Y eso fue lo que quedó reducido en los documentos oficiales a una frase seca, burocrática, casi insultante por su frialdad. El enemigo sufrió pérdidas severas al atravesar un paso inestable, tras acción de hostigamiento en terreno elevado. Pero no fue un accidente, y tampoco fue suerte, fue cálculo. Frío, preciso, salvaje. Lo que van a escuchar ahora no es la historia de una carga gloriosa, ni la de un combate igualado entre dos fuerzas. Es algo mucho más extraño.
Es la historia de cómo un sargento español, aislado, casi sin munición, sin apoyo artillero y con la muerte a pocos metros, comprendió en unos segundos lo que nadie más vio. Comprendió que aquel barranco no era un camino, era una cerradura, y que una sola granada, colocada en el punto exacto, podía girar la llave. Antes de que les cuente su nombre, miren una vez más este paisaje. Miren la pared quebrada de la ladera. Miren la línea oblicua por donde empezó a venirse abajo la piedra. Miren el estrechamiento del paso, la zona en la que la columna quedó embotellada, la ratonera perfecta. Miren el polvo todavía pegado a las rocas, como ceniza. Todo estaba ahí desde el principio. La montaña había tendido la emboscada mucho antes que los hombres. Solo hacía falta alguien capaz de leerla. Ese hombre no era general, no era ingeniero de caminos, no era geólogo, ni siquiera era uno de esos oficiales de academia que trazan flechas azules y rojas sobre mapas limpios, muy lejos del polvo, de la sangre y de la sed. Era un sargento español, un hombre curtido, seco, nacido entre piedra y desnivel, que había aprendido mucho antes de vestir uniforme que la tierra siempre avisa antes de matar. Hay que saber escucharla. Y él supo. Dentro de un momento volveremos atrás, a la noche anterior, cuando 3 hombres exhaustos avanzaban entre sombras de roca sin saber que caminaban hacia la desesperación y hacia algo mucho más grande que una simple escaramuza colonial. Pero antes de regresar a esa noche, quédense con esta imagen final: el barranco en silencio, el amanecer levantándose sobre Ifni y bajo la piedra todavía tibia del derrumbe, una columna entera inmóvil para siempre. Todo por una sola granada, todo por un solo hombre, todo porque, en aquella guerra olvidada, hubo un español que entendió mejor que nadie el idioma de la montaña. La noche anterior no había nada grandioso en ellos, no tenían el aspecto de los hombres destinados a entrar en una crónica, ni de los soldados que la historia escoge para exhibirlos después, envueltos en un resplandor heroico que borra el polvo, el miedo y el cansancio. Eran simplemente 3 sombras avanzando por la piedra negra y la arena fría del sur, 3 figuras encorvadas por el peso del equipo, la sed y las horas sin dormir, que intentaban regresar a las posiciones españolas antes del amanecer. Bajo aquella luz sin calor, las lomas parecían lomos de animales dormidos, y los barrancos abrían la tierra como viejas heridas mal cerradas. Habían salido 26 horas antes con una misión modesta y peligrosa, una de tantas que no merecían partes solemnes ni fotografías. Observar un paso, confirmar el movimiento de partidas armadas, localizar un punto de agua que los hombres del Ejército de Liberación podían estar usando para cruzar de noche. En el papel era sencillo, en aquella tierra no lo era nunca. El siroco del día les había raspado la piel de la cara como una lija ardiente. El aire abrasaba los labios, secaba la lengua y convertía cada trago de agua en un cálculo. Después, con la caída del sol, llegó el otro desierto, el verdadero enemigo de los que no lo conocían, el frío. Un frío seco, sin piedad, que subía desde la piedra, se metía por las botas y trepaba por las espinillas hasta clavarse en los huesos. Delante iba el sargento Alejandro Valcárcel, 32 años, natural de una aldea asturiana colgada entre monte y niebla, un hombre más hecho para escuchar el campo que para hablar en voz alta. En el cuartel muchos lo tomaban por callado. Los que habían patrullado con él sabían que, en realidad, estaba siempre oyendo algo. No solo pasos o voces, oía el viento cuando cambiaba de dirección, oía el hueco distinto que dejaba una piedra movida, oía la diferencia entre una ladera dormida y otra a punto de venirse abajo. De muchacho había seguido a su padre por las brañas y los desfiladeros del norte, cazando rebecos, buscando reses perdidas, aprendiendo a leer la montaña igual que otros aprenden un catecismo. Allí arriba había comprendido pronto una verdad que después la guerra le confirmó muchas veces: el terreno nunca es decorado, siempre toma partido. Tras él venía el cabo Martín Llorente, castellano, hombros anchos, bigote corto, una cicatriz antigua junto a la ceja izquierda y una manera de andar que delataba fatiga incluso cuando intentaba ocultarla. Llevaba una radio ligera cuya batería había empezado a fallar al caer la tarde y mascullaba insultos en voz muy baja, no por rabia sino por costumbre, como si cada palabra gruñida le ayudara a sostener el cuerpo. El tercero era el soldado Julián Ríos, 20 años recién cumplidos, hijo de un panadero de Zaragoza, todavía demasiado joven para disimular del todo el miedo y demasiado orgulloso para reconocerlo. Se había acostumbrado al disparo, a la alarma, a la espera, pero no terminaba de acostumbrarse al silencio del desierto. Aquel silencio le parecía una emboscada sin forma. Se movían sin hablar. No hacía falta. La noche ordenaba por ellos. Cada hombre cedía a la sombra del anterior, pisando donde el otro había puesto el pie.
bordeando las crestas para no dibujar la silueta contra el cielo, evitando los fondos demasiado limpios de los wadis donde cualquiera, desde arriba, podía verlos como 3 insectos sobre una mesa. A su izquierda se alzaba una muralla de roca rojiza cortada por grietas oscuras. A la derecha, la tierra descendía hacia un cauce seco lleno de cantos rodados, arena endurecida y espinos que parecían hechos de alambre. De día aquel lugar era solo un accidente del relieve, de noche era un laberinto. El cansancio los volvía torpes en la cabeza, aunque todavía precisos en las manos. Alejandro lo notaba en pequeños detalles, en la forma en que Martín tardó en reaccionar cuando alzó el puño, en el tropiezo silencioso de Julián al rozar una piedra suelta, en la sed, sobre todo. La sed ya no era una molestia, sino una presencia constante, un animal pequeño instalado detrás de la lengua. La cantimplora del soldado apenas conservaba 2 trabos, la del cabo 3. El sargento llevaba algo más, pero racionaba el agua con la severidad de quien sabe que la piedad mal entendida puede matar a todos. A medianoche hicieron alto junto a una pared baja de roca negra. No encendieron nada, no se sentaron siquiera del todo. Se dejaron caer sobre una rodilla, con el cuerpo aún listo para levantarse en el acto. Alejandro miró su reloj a la luz velada de las estrellas y calculó la distancia que les faltaba. Si no se desviaban más, antes del alba podrían alcanzar la línea avanzada, quizá 1 hora antes el primer relevo. Era una idea suficiente para seguir. Martín se llevó la cantimplora a los labios, humedeció apenas la boca y la cerró con gesto de culpa. Julián respiraba por la nariz, muy despacio, como si temiera que el propio sonido de sus pulmones delatara la posición. Nadie dijo nada durante un rato. Luego el muchacho preguntó, en un susurro casi avergonzado, si creía el sargento que los de arriba habrían mandado ya un convoy a Sidi Ifni con correo. La pregunta era absurda, fuera de lugar, y por eso mismo reveladora. El cerebro, agotado, se agarra a cualquier hebra que no sea la amenaza inmediata. Alejandro tardó en contestar. Dijo que quizá, nada más. Julián asintió, aunque la respuesta no respondía a nada. Pensaba en su casa, era evidente, en pan caliente, en una calle estrecha, en una madre que aún no comprendía del todo dónde estaba su hijo. Martín, sin mirarlo, murmuró que cuando salieran de aquella ratonera, él pensaba pedir un permiso aunque tuviera que dormir 3 noches en la puerta del despacho del comandante. Eso sí hizo sonreír a Julián. Sonrió solo un segundo, pero Alejandro lo vio de perfil, pálido y joven bajo la boina, y pensó que la guerra tenía esa crueldad suplementaria. Obligaba a los hombres a conservar gestos de muchacho justo cuando más necesitaban dejar de serlo. Reanudaron la marcha. El aire se había vuelto más frío, más duro, y el suelo devolvía por las plantas de los pies una helada mineral que no se parecía a la del norte peninsular ni a la humedad de una trinchera europea. Era otra cosa, una frialdad sin agua, una especie de sequedad congelada que absorbía el calor del cuerpo con paciencia. Sobre las lomas no soplaba casi viento, pero de vez en cuando una corriente descendía por algún corte de la roca y les golpeaba la cara con un olor leve a polvo viejo y tomillo aplastado. Muy lejos, quizá hacia el interior, ladró un perro. El sonido viajó limpio, sin obstáculos, y luego desapareció como si alguien hubiese cerrado una puerta. Fue entonces cuando Alejandro empezó a sentir que algo no encajaba. No era un ruido concreto al principio, era una falta. En el desierto también hay ritmos, como en el mar o en la montaña. Una piedra se enfría de cierta manera, un barranco devuelve el eco con cierto orden, una ladera calla de un modo y no de otro. Él había aprendido a fiarse de esas cosas mucho antes de tener galones. Y ahora, mientras avanzaban bordeando la cabecera de un cauce seco, sintió que el terreno delante de ellos estaba demasiado quieto. No en el sentido tranquilizador de la calma, sino en el otro, la quietud tensa de una habitación donde alguien contiene la respiración. Se detuvo sin brusquedad. Simplemente dejó de andar. Alzó la mano. Los otros 2 quedaron inmóviles detrás. Julián abrió la boca, pero Martín le tocó el antebrazo y el gesto bastó para cerrársela. El sargento inclinó un poco la cabeza. Sus ojos no buscaban movimiento, buscaban forma. El barranco descendía unos 50 metros más allá y se estrechaba entre 2 espolones de roca. Durante el día, seguramente, no les habría parecido nada especial, solo un mal paso. De noche, bajo la claridad cortante de las estrellas, aquella garganta parecía el cuello de una botella. Esperaron. Entonces llegó el primer indicio, una vibración leve, tan tenue que más que oírse se adivinaba. Julián pensó que eran sus propios nervios. Martín frunció el ceño, mirando al suelo.
Alejandro apoyó 2 dedos en la piedra. Allí estaba. No era la trepidación regular de ruedas o cadenas. Era algo más antiguo y más amplio. Un murmullo enterrado que subía desde la ladera y volvía a meterse en ella. Un roce profundo. Un peso asentándose despacio en algún punto invisible del relieve. Pasó medio minuto. Luego otro. Los 3 siguieron inmóviles, convertidos en trozos de sombra adosados a la roca. Julián empezaba a notar el temblor en los muslos cuando, desde el estrechamiento del barranco, brotó una luz. Apenas un instante, un destello amarillo, ocultado enseguida por una mano o por una manta. Después otro, más breve aún. No era una hoguera, era una cerilla, quizá un mechero, el descuido mínimo de hombres convencidos de estar a cubierto. Alejandro sintió cómo toda su fatiga se ordenaba de golpe en una claridad helada. No estaban solos. Se dejó caer muy despacio, pegando el cuerpo al terreno, y avanzó 2 metros hasta una piedra desde la que podía mirar mejor sin romper la silueta. Entrecerró los ojos. Al principio distinguió muy poco, una masa más negra que la oscuridad, unos perfiles confusos, el corte severo de la pared derecha del barranco. Luego la vista hizo su trabajo y el escenario se fue componiendo pieza a pieza. Allí abajo, en la garganta, había hombres. Muchos más de lo que habría sido razonable en una simple avanzadilla. No estaban en marcha, no cruzaban deprisa, se habían detenido. Unos descansaban junto a la pared, envueltos en chilabas oscuras o mantas. Otros atendían animales de carga. Más al fondo se adivinaban cajas, bultos, fusiles apilados, formas inmóviles de mulos o burros con la cabeza baja. No era una patrulla, era una columna. Martín rectó hasta quedar a su lado. Alejandro le señaló con 2 dedos el fondo del paso. El cabo observó unos segundos y después soltó el aire sin ruido, como si le hubieran vaciado el pecho de golpe. Julián no necesitó acercarse tanto, le bastó ver la expresión de los otros 2 para comprender que aquello acababa de cambiarlo todo. El paso que pensaban utilizar al amanecer para regresar estaba ocupado. Durante unos segundos, el miedo tuvo una forma sencilla y casi tranquilizadora. Contar enemigos, medir distancias, buscar rutas de escape. Eso pertenece al oficio y el cuerpo sabe hacerlo. Alejandro calculó rápido. Tal vez 40 hombres visibles, quizá más detrás del recodo. Animales de carga, lo que significaba munición, víveres o ambas cosas. Centinelas mal situados, confiados por el abrigo natural del desfiladero. El problema no era solo la cantidad, era el lugar. Aquella garganta angosta obligaba a cualquier movimiento a canalizarse por el centro. Entrar allí equivalía a regalarse. Retroceder por donde habían venido les costaría horas y con la luna tardía a punto de levantarse, los expondría. Quedaba rodear las alturas, pero las alturas, desde su posición, eran una cadena de laderas sueltas, cornisas malas y pedreras que un hombre descansado ya habría subido con dificultad. 3 hombres exhaustos, cargados y sin agua podían intentarlo. Otra cosa era lograrlo sin hacer ruido. Julián se arrastró hasta ellos y susurró una sola pregunta, casi sin voz. ¿Cuántos? Alejandro no respondió. Seguía mirando el barranco, porque además de los hombres había visto otra cosa, algo que a Martín y al muchacho aún se les escapaba. Sobre la pared del lado izquierdo, justo encima del tramo más estrecho, la ladera no era compacta. Tenía una panza extraña, una acumulación de bloques mal asentados sobre un lecho de grava y arena endurecida. La clase de cornisa que aguanta años hasta que una vibración, una lluvia, un paso mal dado o un golpe en el sitio preciso decide por fin su destino. Pero Alejandro no pensó entonces en destruir nada. Todavía no. Lo único claro era que el terreno, de pronto, había dejado de ser un obstáculo neutral. Estaba diciendo algo, y él, como siempre, escuchó. Al principio no fue el miedo lo que sintieron, sino una especie de desconcierto helado. El miedo necesita una forma clara para clavarse de verdad. Una ráfaga, una silueta apuntando, un grito, el fogonazo de un disparo. Aquello, en cambio, era peor precisamente porque todavía no tenía contornos definidos. Habían salido al desierto con la idea de vigilar un paso secundario, de confirmar un movimiento de partida, de regresar antes del amanecer con una información útil y nada más. Y ahora, pegados a la roca fría, con la respiración contenida y la boca seca como yeso, comprendían que lo que tenían delante no era una pieza más de la guerra, una patrulla, un relevo, una escaramuza menor. Era algo mucho mayor. Algo que, si lograba atravesar aquel barranco antes del alba,
No golpearía un puesto aislado ni un convoy perdido en la pista, sino todo el dispositivo español de aquel sector. Alejandro no apartaba los ojos del estrechamiento. Cuanto más miraba, más elementos aparecían ante él, como si la noche, poco a poco, fuera aceptando revelar su secreto. No veía a los hombres como los habría visto Julián, es decir, como sombras enemigas agrupadas en un lugar incómodo. Tampoco como Martín, que ya calculaba sin querer cuántas armas, cuántas manos, cuánta pólvora se escondían en aquella oscuridad. Alejandro los veía en relación con el terreno. Contaba distancias, sí, pero también pendientes, puntos ciegos y resonancias. Veía dónde descansaban los animales, dónde se acumulaban los bultos, por dónde circulaba la gente con más frecuencia y cómo aquella masa se había detenido justo en el único lugar del barranco donde el relieve obligaba a comprimirse. Un centinela cruzó de izquierda a derecha a unos 40 metros más abajo. Llevaba el fusil terciado y una manta sobre los hombros. Caminaba con la confianza del que se sabe amparado por un abrigo natural. No miraba hacia arriba, no tenía necesidad. Desde el fondo del paso, las paredes del barranco se alzaban casi verticales en algunos puntos, negras, compactas, y cualquiera habría jurado que nadie podía observar desde allí sin ser visto. Ese era el primer error de los hombres de abajo, confundir cobijo con seguridad. El segundo error era aún más grave. Habían detenido una columna entera en una garganta donde ni podían desplegarse ni retroceder con rapidez. Martín acercó la boca al oído del sargento y apenas dejó escapar un hilo de voz. No son 40. Alejandro hizo un gesto mínimo. Ya lo sabía. Detrás del primer grupo visible, más allá del recodo donde el barranco se torcía hacia el sureste, había movimiento continuo. No de hombres sueltos, sino de una corriente organizada. Figuras que llegaban desde la oscuridad, descargaban, recibían órdenes, volvían atrás. Aquello era una concentración, un punto de reunión previo a una marcha importante o a un ataque coordinado. En la base de una pared distinguió varias cajas rectangulares apiladas con demasiado orden para contener simple avituallamiento. Munición. Junto a ellas, envueltos en telas y atados con cuidado, objetos largos que no eran fusiles. Tal vez tubos de mortero, tal vez piezas desmontadas de ametralladora. Y un poco más allá, donde la anchura del barranco permitía respirar unos metros antes del verdadero cuello de botella, bultos mayores cubiertos con lonas, sacos, bidones, fardos. Suministros para sostener una operación, no para una marcha breve. Julián, tumbado detrás de ellos, aún trataba de comprender la escala de lo que veía. Su mente seguía buscando un número manejable, algo que pudiera enfrentarse con las categorías normales del valor o la disciplina. 30, 50, incluso 70. Pero aquella concentración escapaba a esas cifras. Lo advirtió no por el recuento exacto, imposible a esa distancia y con aquella luz, sino por la sensación material del espacio ocupado. Había gente en todas partes, bajo las paredes, junto a los animales, al pie de las cajas, cerca de la curva, más allá de la curva. Gente agachada, gente sentada, gente desplazándose con prisas contenidas. El barranco respiraba hombres. «Mi sargento», murmuró, «¿qué hacen aquí tantos?». La pregunta era razonable y al mismo tiempo inútil. No estaban allí para esconderse del frío ni para dormir una noche incómoda. Si una fuerza así se concentraba en silencio, de noche, cargada con municiones, animales y posiblemente armas de apoyo, solo podía significar una cosa: se preparaba para golpear. Tal vez un puesto de transmisiones, tal vez una posición avanzada, tal vez una pista que amanecería cortada en varios puntos. En Ifni, la guerra rara vez se presentaba como un frente continuo, era más bien una presión constante sobre nervios dispersos. Una columna bien guiada, lanzada por un paso como aquel antes del alba, podía caer sobre una guarnición pequeña con la violencia de una inundación. Alejandro siguió observando sin responder. Buscó mandos. Los encontró enseguida, no por insignias visibles, imposibles en la oscuridad, sino por la manera en que los demás se orientaban alrededor de 3 hombres situados junto a una roca triangular cerca del centro del dispositivo. Uno hablaba poco y señalaba con el brazo, otro iba y venía transmitiendo órdenes, el tercero permanecía quieto, escuchando y girando apenas la cabeza, como si le bastara ese mínimo movimiento para mantener el control. Cerca de ellos, nadie se sentaba del todo ni descansaba de verdad, era el corazón de la columna. Entonces vio el mapa. No distinguió el papel en sí, claro, sino el reflejo breve de una linterna tapada, encendida bajo una manta o entre 2 cuerpos para no delatarse a distancia. Un resplandor bajo y amarillento. Un círculo diminuto de luz que se abría un instante y se cerraba. Otra vez.
y otra. Estudiaban itinerarios, coordinaban horas. Aquello no era una espera casual, sino la última pausa antes de un movimiento cuidadosamente preparado. El muchacho tragó saliva y el sonido, en aquella quietud, pareció enorme. Martín apoyó una mano en el cañón del subfusil para impedir que el metal golpeara la roca. Alejandro ni se movió. Estaba mirando más arriba, hacia la ladera izquierda. La panza de bloques sueltos que había detectado al llegar era ahora aún más visible para sus ojos acostumbrados a la irregularidad. Había allí una acumulación antinatural. Piedras medianas retenidas por otras mayores, grava apelmazada, la huella vieja de un desprendimiento anterior, quizá de la temporada de lluvias, mal soldado luego por costras de barro endurecido. Nada se había caído aún, pero todo parecía esperar. A esas alturas, el frío había dejado de sentirse como una molestia concreta. Se había convertido en una segunda piel, una envoltura rígida que insensibilizaba dedos, orejas, labios. Julián tenía los pies entumecidos. Martín notaba pinchazos secos en las manos cada vez que cambiaba el peso del cuerpo. Alejandro, sin embargo, apenas registraba esas señales. No porque no las padeciera, sino porque una claridad nueva se estaba formando en su mente. No era aún un plan, ni siquiera una intuición completa. Era algo más primitivo y más exacto. La certeza de que el enemigo no solo era numeroso, sino vulnerable de una manera que ni él mismo sospechaba. Abajo, uno de los animales rebuznó muy bajo, irritado o cansado. Un hombre lo hizo callar con un tirón. Otro dejó caer una caja y recibió un insulto seco. El sonido rebotó de pared en pared y volvió transformado, más grande, más hueco. Alejandro cerró un instante los ojos. Escuchó la respuesta del barranco a ese golpe menor. La reverberación no fue limpia. Hubo un temblor añadido, una cola sorda que no pertenecía solo al eco, como si la ladera hubiera contestado por debajo del ruido visible. Cuando abrió los ojos, la idea regresó con más fuerza. El terreno no estaba dormido, estaba cargado. Martín lo miró de reojo. Conocía bastante al sargento para advertir cuándo algo había empezado a trabajar dentro de él. No era exaltación, justamente lo contrario. Cuanto más peligrosa se ponía una situación, más se aquietaba Alejandro. Más secos se volvían sus gestos, más precisa la mirada. «Hay que volver», susurró el cabo. «Dar aviso como sea». Era la conclusión lógica. Ver, contar, retirarse, informar. Pero la lógica chocaba con la realidad de la piedra. Desandar lo recorrido les costaría horas. Rodear por las alturas, quizá más. Y si aquella columna iniciaba la marcha en menos de una hora, el aviso llegaría tarde o fragmentado, si es que llegaba. La radio de Martín llevaba demasiado tiempo fallando. En aquel punto solo servía como peso y esperanza. Alejandro lo sabía, Martín también. Aún así, necesitaba pronunciar la opción reglamentaria para no mirar de frente la otra verdad. Aunque lograran salir, 3 hombres no iban a poder anticiparse a una masa así si ésta se ponía en movimiento de inmediato. Como si quisiera darle la razón al tiempo, en el fondo del barranco comenzó una agitación distinta. Los hombres que hasta entonces permanecían sentados o agazapados empezaron a incorporarse. No todos, no de golpe, pero sí por sectores, igual que cuando una orden corre por una formación grande y va levantando cuerpos en oleadas. Un animal cargado avanzó unos metros. 2 hombres reajustaron fardos. En la zona del mapa, uno de los jefes hizo un gesto breve con el brazo hacia la salida oriental del desfiladero. La columna se preparaba. Julián lo percibió en el acto, aunque no entendiera los detalles. Lo sintió como una presión física en el pecho. Aquella masa iba a moverse. Iba a pasar bajo ellos, o quizá frente a ellos, o quizá hacia una posición española que en ese momento seguía tranquila, ignorando que la noche ya había cambiado de peso. El soldado pensó en el fortín más cercano, en los hombres medio dormidos tras sacos terreros, en una ametralladora apuntando a un vacío que al amanecer dejaría de estar vacío, y se dio cuenta, con una certeza infantil y brutal, de que estaban viendo venir algo que nadie más estaba viendo. Eso fue lo que transformó el desconcierto en amenaza verdadera. No el número exacto de enemigos, no las cajas de munición, ni siquiera la evidencia de un mando organizado. Fue la conciencia del tiempo. La guerra, hasta ese minuto, había sido para ellos una suma de peligros inmediatos, el siguiente recodo, el siguiente disparo, la siguiente patrulla. Ahora, de pronto, contemplaban una amenaza más amplia, casi estratégica, que se desplegaba delante de sus ojos y podía alcanzar a decenas de hombres españoles mucho antes de que el sol asomara sobre las lomas de Ifni. Alejandro giró la cabeza y miró a sus 2 compañeros.
En la penumbra apenas les veía los rasgos, pero no los necesitaba. Conocía bastante del miedo de cada uno. Martín llevaba el miedo hacia adentro, se le endurecía en la mandíbula. Julián, en cambio, lo dejaba subir a la superficie, aunque luchara por controlarlo. Ninguno de los dos era cobarde. Precisamente por eso sabían medir las proporciones. Sabían que, si los descubrían allí arriba, no habría combate honorable ni resistencia ordenada. Sería una caza corta, brutal y desigual. Y aún así, nadie propuso retirarse de inmediato. Abajo, un hombre dio una orden más alta de lo prudente. Varias siluetas respondieron a la vez. Una mula pateó el suelo. Sonó otra caja movida, otro golpe seco contra la piedra. Y Alejandro volvió a escuchar aquella vibración profunda, esa cola sorda que no pertenecía del todo al eco, el rumor enterrado de una ladera cargada de años, de arena y de peso. No sabía todavía cómo ni con qué, pero en ese instante comprendió algo esencial. El peligro gigantesco que acababan de descubrir no era solo la columna, era la columna dentro de aquel barranco. El primer disparo no sonó como un disparo, sonó como el chasquido seco de una rama vieja al partirse bajo demasiado peso, un ruido pequeño, casi absurdo, incapaz en apariencia de cambiar el curso de nada. Pero en la guerra hay sonidos mínimos que valen por una orden, por un juicio y por una sentencia de muerte. Aquel fue uno de ellos. No retumbó en el barranco como una descarga solemne, ni estalló con la violencia espectacular de una película. Fue breve, cortante, desnudo. Y, sin embargo, en cuanto mordió la noche, Alejandro supo que todo había terminado para ellos tal como había estado hasta ese instante. No llegó a ver qué había provocado el descubrimiento. Tal vez el brillo involuntario de una villa al moverse Julián, tal vez una piedra desplazada por la sola de Martín, tal vez simplemente el instinto del centinela de abajo, esa intuición vieja del hombre armado que siente una mirada encima incluso cuando no puede demostrarlo. Lo cierto fue que, junto a la roca triangular donde antes distinguían la zona de mando, una figura se volvió de golpe hacia la altura. No alzó la voz, ni siquiera señaló al principio. Se quedó inmóvil un instante, con la cabeza levantada, como un animal que huele algo en el aire. Después se oyó el disparo. La bala impactó muy cerca del borde de piedra tras el que se ocultaba Martín. Saltaron esquirlas secas y un polvo áspero que le golpeó la cara. El cabo se encogió por reflejo, no por cobardía, sino porque el cuerpo todavía quiere vivir incluso cuando la cabeza ya ha comprendido que la suerte se ha roto. No hubo tiempo para órdenes elaboradas. Todo sucedió en la clase de segundos que parecen contener una hora entera. Desde el fondo del barranco estallaron voces. No un griterío caótico, sino una agitación súbita que se organizaba a medida que crecía. Gritos cortos en árabe, carreras sobre grava, el choque metálico de cajas movidas a toda prisa, el rebuzno aterrado de un animal. Y luego llegó la segunda descarga, ya no de un hombre aislado, sino de varios fusiles disparando hacia la ladera. La oscuridad que hasta entonces los había protegido se convirtió de golpe en su peor enemiga. Cada fogonazo desde abajo arrancaba por una décima de segundo relieves nuevos a la pared. Donde antes solo había roca, ahora aparecían sombras posibles, salientes dudosos, perfiles que podían ser hombres. Alejandro se pegó más al suelo y vio cómo la noche, en torno a ellos, empezaba a deshacerse bajo el fuego. Las balas golpeaban la piedra con un sonido seco y rabioso, muy distinto al de Europa. No había barro que absorbiera, ni troncos húmedos, ni sacos terreros. Había mineral duro. Las paredes devolvían cada impacto multiplicado, y el barranco entero comenzó a sonar como una fragua cerrada. ¡Abajo!, alcanzó a decir, aunque los otros dos ya estaban pegados al terreno. La posición en que se encontraban, que unos segundos antes había parecido un observatorio razonable, reveló al instante su verdadera naturaleza. No era un refugio, era un repisa estrecha a media altura, con apenas unos metros de suelo quebrado antes de fundirse otra vez con la pared. Detrás no había retirada directa. Por encima, la ladera se empinaba en una mezcla traicionera de piedra suelta y costras de tierra endurecida. Hacia la derecha, un saliente negro parecía prometer abrigo, pero un vistazo bastó para entender que no era más que un recodo ciego, un bolsillo de roca sin salida. Hacia la izquierda, el terreno descendía unos metros para abrirse luego a una cornisa peor, demasiado expuesta. Lo que tenían no era una posición, era una trampa vertical. Martín respondió al fuego casi sin asomar, más para obligar a los de abajo a cubrirse un segundo que con intención real de alcanzar a nadie. El subfusil escupió una ráfaga corta y brutal cuyo eco volvió convertido en una tormenta. Las voces enemigas se aplastaron durante un instante, luego se multiplicaron.
Desde el barranco contestaron con más tiros, ahora mejor dirigidos, porque ya no buscaban una sospecha, buscaban fijar a 3 hombres concretos en una ladera concreta. Julián apretaba la mandíbula con tanta fuerza que Alejandro oyó el rechinar de sus dientes entre disparo y disparo. El muchacho intentó asomar la cabeza y el sargento lo empujó con la palma abierta contra la tierra antes de que pudiera hacerlo. Una bala pasó rozando el borde de la roca y dejó en el aire un silbido fino, casi elegante, que a Alejandro le recordó por un instante los insectos de verano en Asturias. Fue un recuerdo absurdo y fugaz, arrancado por el sistema nervioso en pleno caos, uno de esos destellos inútiles que a veces atraviesan al hombre cuando está a punto de morir. Abajo alguien empezó a gritar órdenes con autoridad suficiente para imponerse al tumulto. La reacción fue inmediata. 2 grupos se separaron. Unos siguieron disparando hacia arriba, hacia la repisa. Otros comenzaron a moverse por el flanco del barranco buscando un acceso. Alejandro no los veía del todo, pero sí escuchaba el cambio en la distribución del ruido. Los hombres del Ejército de Liberación no iban a lanzarse a lo ciego por la pendiente. Harían algo peor. Les cerrarían cualquier salida posible y los dejarían fijados allí hasta que la distancia y la altura dejaran de protegerlos. Martín volvió a disparar. Esta vez una voz de abajo se cortó en seco, y luego sonó un revuelo breve de pasos y maldiciones. El cabo no dijo nada, solo cambió el cargador con manos duras y exactas, como si aquello siguiera siendo un ejercicio aprendido y no el borde de una ejecución. Julián, en cambio, murmuró una blasfemia sin darse cuenta. Su primer miedo grande ya no era el de la emboscada, sino el de la impotencia. Disparar hacia sombras que no ves, oírlas multiplicarse, sentir que el terreno no te deja ni huir ni presentar combate de verdad. Eso erosiona algo más profundo que el valor, erosiona el sentido mismo de la acción. Alejandro hizo un cálculo ferozmente rápido. 3 hombres, munición limitada, una radio que probablemente no enlazaría en aquella garganta, un enemigo numeroso, ya alertado, con posibilidad de maniobra por abajo y quizá por los laterales. Si se quedaban exactamente donde estaban, el desenlace era simple. Los fijarían con fuego y después empezarían a trepar por ambos extremos o a dominarlos desde otra altura. Si trataban de romper hacia la izquierda, ofrecerían silueta durante unos metros. Si corrían hacia el recodo derecho, se meterían solos en una bolsa sin aire. Quedaba intentar ganar altura por la parte trasera, donde la ladera se descomponía en piedra suelta bajo la cornisa hinchada que él había observado antes. Era un mal camino, precisamente por eso podía ser el único. «Atrás, conmigo, arriba», dijo. No fue una orden brillante, fue una orden inevitable. Martín lo entendió a la primera. Soltó otra ráfaga corta, esta vez más abierta, para obligar a los de abajo a meterse contra la pared. Julián dudó apenas una fracción de segundo. No por resistencia, sino porque el gesto de retroceder hacia aquella ladera casi vertical parecía una locura física. Alejandro no esperó. Reptó primero, clavando codos y rodillas en una costra áspera que se deshacía bajo el peso. Notó cómo pequeñas piedras arrancadas por su avance rodaban hacia abajo. 2, 3, 5. Oyó de inmediato los gritos enemigos reaccionando al ruido. Una nueva tanda de disparos barrió la repisa que acababan de abandonar. Si hubieran tardado 2 segundos más, les habría caído encima. La pendiente posterior no era una subida, era un forcejeo con la gravedad. La tierra estaba tan seca que no cedía como barro, pero tampoco ofrecía verdadera firmeza. Era una mezcla traicionera de polvo endurecido, placas finas de roca y grava metida en todos los huecos, material perfecto para ceder justo cuando más confianza inspira. Alejandro avanzaba buscando apoyos con la memoria muscular del hombre que ha trepado desde niño, aunque cada apoyo pareciera dispuesto a traicionarlo. Martín subía detrás, más pesado, maldiciendo sin voz. Julián resbaló al 3er metro y solo evitó caer porque el sargento, sin mirar siquiera, le enganchó la correa del equipo con 2 dedos y tiró de él hacia un saliente. Abajo continuaban disparando, pero ahora lo hacían peor. Habían perdido el ángulo exacto. Las balas seguían golpeando la piedra en torno a ellos, arrancando chispas ciegas y polvo, aunque el peligro mayor ya no era un impacto directo, era que los hombres de abajo comprendieran la maniobra y enviaran a otros por la salida superior del barranco para cortarles el paso. Ese pensamiento se le clavó a Alejandro como una aguja helada. No tenían tiempo. Ya no se trataba de escapar con limpieza, se trataba de no quedarse quietos el tiempo suficiente para ser cazados. Llegaron a una estrechez entre 2 resaltes donde por fin pudieron tumbarse pegados a la roca. Alejandro respiraba por la nariz, muy despacio, obligando al pecho a no delatar la urgencia con jadeos visibles. Martín tenía sangre en una mano. No era una herida de bala,
solo la piel abierta por la roca y el metal. Julián miraba hacia abajo con los ojos desmesuradamente abiertos. Desde allí distinguían el fondo del barranco con mayor amplitud, y la visión era peor que antes. La columna, que en el momento del descubrimiento aún tenía el aspecto de una masa contenida, se estaba desplegando ahora en función de ellos. Hombres corriendo hacia las bocas laterales del paso, otros cubriendo con fuego la repisa abandonada, otros, seguramente, buscando trepar desde sectores que ellos no alcanzaban a ver. Habían dejado de ser observadores de una amenaza enorme para convertirse en el centro accidental de su atención. Eso era lo terrible. No habían interrumpido la operación, solo la habían alterado. Y una fuerza grande, si está bien dirigida, absorbe esa alteración y la transforma en otra maniobra. Allí abajo sería habiendo cajas de munición, animales, mandos, armas. La columna no desaparecía por el hecho de descubrirlos. Sería existiendo, sería pesando sobre la noche, sería siendo capaz de atacar en cuanto resolviera el pequeño problema de 3 hombres atrapados en la ladera. Martín intentó la radio, giró el mando, golpeó la carcasa con la base de la palma, alargó un hilo de antena y susurró la clave. Solo obtuvo una fritura amarga, un siseo intermitente que en aquel entorno parecía casi una burla. Alejandro ni se volvió. Ya había aceptado interiormente que estaban solos. No de una manera grandilocuente, no con desesperación, solos en el sentido exacto, militar y físico de la palabra. Nada entre ellos y el enemigo salvo unos metros de desnivel malo y una montaña que aún no decidía de qué lado estaba. Entonces llegó el tercer elemento de la trampa. Desde algún punto invisible a su izquierda, más arriba, cayó una piedra. Rebotó una vez, 2 veces, 3, y desapareció barranco abajo. Un segundo después cayó otra. No eran desprendimientos naturales. Eran hombres. Hombres buscando posición sobre su flanco. Alejandro sintió el estómago cerrársele con una lucidez perfecta. Ya no tenían una salida difícil. Ya tenían 2 fuegos potenciales y una ladera inestable a la espalda. Encima de ellos, la cornisa hinchada que antes había observado parecía agazapada, muda, enorme, con su vientre de bloques sueltos, sostenidos por un equilibrio tan dudoso como la vida de los 3. Julián entendió por fin la forma real de su situación y dejó de preguntar. Eso ocurre a veces en combate. Hay un punto en que el miedo juvenil se consume y deja sitio a otra cosa, una obediencia desnuda, casi mineral. Miró al sargento esperando la siguiente orden. Martín también. Alejandro bajó una vez más los ojos hacia el barranco. Vio el estrechamiento, la acumulación de hombres, el centro de mando junto a la roca triangular, los animales, las cajas, la garganta entera comprimida por su propia importancia. Después alzó la vista hacia la ladera hinchada sobre sus cabezas. No dijo todavía lo que estaba empezando a pensar. No era el momento. Primero tenían que sobrevivir los siguientes minutos. Pero en ese instante comprendió, con una certeza fría como la piedra en que apoyaba el pecho, que la emboscada ya no iba solo contra ellos. Ahora ellos también estaban dentro de una. El fuego del barranco quedó abajo, pero su eco siguió golpeando dentro de Alejandro como un martillo encerrado en una caja de hierro. Cada disparo enemigo, cada piedra que se soltaba en la oscuridad, cada orden lanzada en árabe desde el fondo de la garganta lo devolvía con más violencia a una verdad sencilla. Allí, en aquella ladera quebrada del sur, ya no bastaban la disciplina, la puntería ni la sangre fría. Todo eso seguía siendo necesario, por supuesto, pero ya no era suficiente. Había ocasiones en que un hombre no sobrevivía por ser más valiente que otro, ni siquiera por ser más rápido, sino por recordar a tiempo algo aprendido muchos años antes, en un lugar aparentemente ajeno a la guerra. A veces la salvación no llega como un plan, sino como una memoria. Alejandro no pensó en Asturias de golpe. No vio primero su casa, ni una cocina, ni la cara de su madre, ni el humo azul de una chimenea en invierno. Lo primero que le vino fue una sensación física, el frío húmedo de una piedra de montaña apoyada contra la palma desnuda y el olor a tierra mojada que deja la niebla cuando se aparta al amanecer. Fue un recuerdo corporal, no sentimental. El cuerpo, atrapado en el sur seco y mineral de Ifni, llamó a otro paisaje para encontrar una respuesta. Y, obediente, la memoria abrió una puerta. Había nacido en 1925, en una aldea mínima del occidente asturiano, un puñado de casas de piedra oscura prendidas a una ladera donde el monte y la niebla se disputaban cada camino. Allí no se aprendía primero a leer en papel, sino en el terreno. Un niño sabía desde muy pequeño qué nube traía agua, qué regato iba a crecer con la lluvia, qué sendero de vacas se convertía en barro peligroso al primer deshielo. El padre de Alejandro,
Tomás Valcárcel, no era hombre de muchas palabras. Cortaba madera en invierno, subía ganado en verano, cazaba cuando hacía falta y conocía las montañas con esa familiaridad severa de quien no las admira desde lejos, sino que vive dentro de ellas. No hablaba del paisaje como de algo hermoso, hablaba de él como se habla de un animal grande, con respeto, con cuidado y sin concederle nunca del todo la confianza. De niño, Alejandro lo siguió por veredas estrechas mucho antes de tener fuerza bastante para acompañarlo de verdad. Al principio solo veía lo que ve cualquier muchacho: peñas, brezos, vacas, lluvia, barro, hojas. Después empezó a notar lo que su padre notaba: el color distinto de una franja de tierra, el agua que corría por debajo sin verse, el sonido hueco de una piedra mal asentada, la manera en que un rebaño rehúsa acercarse a cierto borde incluso cuando no hay nada aparentemente amenazador delante. Tomás le repetía una idea con la monotonía grave de las cosas importantes: la montaña no avisa dos veces. Si decide hablar, lo hace una. El hombre que no escucha esa primera vez ya no escucha ninguna. Hubo un invierno, el de 1939, que quedó clavado en Alejandro con más fuerza que todos los demás. Aún no había cumplido los 14. El frío se había metido en los puertos durante semanas y luego de pronto cayeron 3 días de lluvia sobre la nieve vieja. Fue una de esas combinaciones que transforman el monte en una trampa paciente. Tomás salió al amanecer con el muchacho para buscar 2 novillas que no habían regresado al establo. La niebla estaba baja, rota a jirones, y el suelo parecía firme bajo la costra helada de la noche, pero debajo empezaba a ceder. Alejandro recordaría siempre cómo avanzaba su padre aquella mañana, no deprisa, no lento, sino escuchando con las botas. Cada paso parecía una pregunta. Encontraron primero el rastro de una de las reses en una media ladera orientada al norte. Huellas profundas, barro mezclado con nieve, un arañazo reciente en el tronco de un acebo. Siguieron el rastro hasta la boca de una canal estrecha por la que descendían piedras pequeñas con demasiada frecuencia para ser casualidad. Alejandro, muchacho aún, solo vio una pendiente sucia y una vaca posiblemente asustada en algún punto más abajo. Tomás, en cambio, se quedó quieto. Observó el corte de la ladera, la veta oscura de agua filtrándose por debajo de la tierra, un grupo de piedras medianas retenidas por una más grande, y después miró hacia arriba, hacia una cornisa de barro endurecido bajo la que asomaban raíces al aire. Todo eso lo hizo en unos segundos, pero el muchacho sintió que su padre se había detenido a leer algo escrito para él solo. «No subas ahí», dijo. Alejandro obedeció, aunque no entendía bien qué veía el otro. Tomás lo hizo rodear por abajo, pegado a la parte más protegida de la vaguada. Avanzaron así unos metros hasta oír el primer crujido. No fue fuerte, apenas un suspiro grave, como si alguien hubiera tirado de una sábana pesada por encima de la tierra. El muchacho levantó la cabeza y no vio nada moverse. Entonces su padre lo agarró del hombro con una fuerza que dolía. «Atrás, ahora». Retrocedieron 2 pasos, 3, y en ese instante el talud entero cedió. No cayó como un bloque limpio, sino como cae de verdad una ladera cansada. Primero se abren grietas finas, luego se desprenden piedras pequeñas, luego una masa de barro, agua, raíces y roca pierde cohesión y se pone en marcha con una lentitud inicial casi insultante, como si todavía ofreciera tiempo para pensar. Después acelera, y cuando acelera ya no hay pensamiento ni fuerza humana que valgan. La canal se llenó de una marea espesa que arrastró tierra, troncos y piedras del tamaño de una cabeza. Una de las novillas apareció un segundo, atrapada entre el barro, con los ojos desorbitados, y desapareció enseguida. Alejandro sintió el suelo temblarle bajo las botas y comprendió por primera vez que la montaña no mata siempre desde arriba con estrépito. A veces mata desde dentro, soltando justo aquello que parecía inmóvil. Aquella tarde, ya de vuelta, su padre no lo consoló ni intentó endulzar la pérdida. Se limitó a sentarse con él en el cobertizo, frente a las herramientas mojadas, y le explicó lo ocurrido como se explica una cuenta necesaria. No había sido mala suerte, dijo, tampoco capricho de la naturaleza. La ladera llevaba días cargándose. El agua se había metido debajo de la capa dura, había deshecho la unión entre unas tierras y otras, había convertido el peso de arriba en enemigo de sí mismo. Bastaba un poco más de presión, o un paso en el sitio equivocado, o una piedra retirada, para que todo buscara salida a la vez. «No vence el más fuerte», le dijo Tomás, mientras limpiaba el barro de una azada con un trapo viejo.
Vence el que entiende dónde está cansado el monte. Alejandro no olvidó la frase, pero no la comprendió de verdad hasta 2 años más tarde. Fue en verano, cuando acompañó a su padre y a otros hombres de la aldea a despejar un camino de carros bloqueado por un derrumbe menor. No era nada espectacular: una curva alta, una pared terrosa a un lado, un vacío al otro, y en medio varias piedras grandes mezcladas con grava y arcilla seca. Los hombres discutían cómo apartarlas a fuerza de palanca, maldiciendo el trabajo que aquello daría. Tomás no se unió a la discusión. Se acercó a la pared del desmonte, estudió un rato las grietas y acabó señalando una roca mediana, clavada casi horizontalmente, que parecía sostener parte de la tierra superior. No era la más grande, ni la más visible. Precisamente por eso nadie había reparado en ella. «Esa no aguanta», dijo. Metieron la palanca por debajo, empujaron entre 2 hombres y la roca salió con un gemido áspero. Durante un segundo no ocurrió nada. Algunos hasta se rieron. Luego toda la franja superior del corte, desfondada en su punto de apoyo, se deshizo sola. No fue un gran desplome, pero sí el suficiente para empujar el resto de piedras hacia el borde y despejar la curva en menos de 1 minuto. Los hombres se quedaron mirando el camino abierto con la mezcla exacta de alivio y desconfianza que produce una inteligencia práctica cuando actúa delante de uno. Tomás se encogió de hombros. No había hecho fuerza extraordinaria, solo había tocado la pieza que sobraba. Aquella noche, de regreso, Alejandro se atrevió a preguntarle cómo lo había sabido. Su padre tardó en responder. Caminaba con el gancho al hombro y la boina en la mano, dejando que el sudor se le secara en la frente. Por fin dijo algo que al muchacho le sonó casi decepcionante por lo simple, porque era la piedra que trabajaba para todas las demás. Alejandro aguardó más explicación, y la hubo, pero escasa, como siempre. Una ladera, una pared, un montón de leña, un rebaño apretado en un puente, cualquier cosa pesada, dijo Tomás, tiene siempre un orden oculto. Desde fuera parece que todo sostiene a todo, pero no es verdad. Siempre hay una pieza que carga más de lo que parece, una que está sosteniendo el cansancio de las otras. Si golpeas en cualquier parte, haces un ruido. Si quitas esa pieza, haces caer el conjunto. Lo peligroso no es el peso, lo peligroso es el equilibrio. Años después, cuando llegó la guerra y luego el servicio, Alejandro descubrió que los hombres no eran tan distintos de las laderas. Tampoco las columnas, ni las patrullas, ni las posiciones fortificadas. Había puntos que trabajaban para todo el resto. Una ametralladora bien puesta, un enlace, un oficial decidido, una mula cargada con agua en mitad de una marcha larga. Su instinto no se volvió más violento por esa comprensión, se volvió más exacto. Empezó a buscar siempre la pieza que soportaba en silencio el cansancio del conjunto, el nervio, la junta fatigada, la roca indispensable. Por eso, tumbado ahora en la ladera de Ifni, con el barranco ardiendo de voces enemigas bajo él y piedras desprendiéndose en la oscuridad de su flanco izquierdo, no recordó su infancia como se recuerdan las cosas queridas, sino como se recuerda una instrucción. El muchacho asturiano que había visto romperse una canal cargada de agua y barro, el adolescente que observó a su padre abrir un camino quitando una sola piedra, seguía allí dentro, intacto en lo esencial, y aquel recuerdo no le ofrecía consuelo, le ofrecía método. Miró otra vez la panza de bloques sueltos sobre sus cabezas, miró luego el cuello del barranco donde la columna se apretaba sin espacio para abrirse. Sintió bajo las manos la vibración sorda del terreno. No era imaginación, la ladera estaba trabajando, aguantando, cargando para otras piedras, cargando quizá desde hacía años, y abajo, en el peor lugar posible, decenas de hombres enemigos se concentraban creyendo haber encontrado cobijo. Alejandro entendió entonces, con una claridad desnuda que no tenía nada de heroica, cuál era la única clase de lección que aún podía salvarlos allí. No se trataba de disparar más, no se trataba de resistir mejor, ni siquiera de escapar más rápido. Se trataba de encontrar, en aquella montaña ajena, la piedra que trabajaba para todas las demás. La idea no llegó como llegan las ideas brillantes en los relatos mal contados, con una claridad instantánea y casi luminosa, como si la mente del hombre elegido se abriera de pronto a una revelación superior. Llegó de la única manera en que suelen llegar las verdaderas intuiciones cuando uno tiene frío, sed, miedo y hombres armados buscándolo en la oscuridad, a trompicones, entre ruido, dolor y fragmentos dispersos de memoria. Primero fue solo una relación confusa entre cosas que parecían no pertenecer al mismo orden. La vibración sorda de la ladera, la compresión del barranco, la imagen de la piedra que trabajaba para todas las demás.
el modo en que la columna se había detenido justo en el peor punto del desfiladero. Nada de eso era todavía un plan, eran piezas sueltas, restos flotando en una conciencia agotada. Pero Alejandro llevaba demasiados años observando terreno difícil como para no reconocer el instante en que varias verdades separadas empiezan a encajar con la precisión temible de una cerradura. Abajo seguía moviéndose. El enemigo ya había aceptado que no tenía delante a una patrulla cualquiera con la que bastara cruzar unos disparos para ahuyentarla. Ahora los buscaban con método. Desde el barranco subían voces más contenidas, más secas, menos nerviosas. Aquello, pensó Alejandro, siempre era peor. El miedo improvisa, la disciplina persigue. A su izquierda continuaban desprendiéndose piedras pequeñas, señal inequívoca de que otro grupo intentaba tomar altura para cerrarles la salida. A la derecha, donde la pared se replegaba formando un ángulo ciego, no había un refugio sino un saco de roca sin aire. Hacia abajo, el fuego enemigo dominaba la repisa abandonada. Hacia arriba, la ladera hinchada de grava y bloques sueltos seguía suspendida sobre ellos con ese aspecto engañosamente inmóvil de todo lo que ha soportado demasiado tiempo. Martín volvió a intentarlo con la radio y obtuvo la misma respuesta inútil. Un siseo pobre, entrecortado, una presencia eléctrica sin sentido. La bajó despacio, como si le diera vergüenza el fracaso del aparato. No maldijo, ni siquiera apretó los dientes. Se limitó a mirar un instante la antena, luego el fondo del barranco y finalmente a Alejandro. Esa mirada decía lo único que ya podía decirse entre hombres en su situación. Si había salida, no vendría de fuera. Julián, pegado a la roca, intentaba controlar el temblor de las manos, escondiéndolas bajo el pecho. Había dejado de hacer preguntas. Eso tranquilizó a Alejandro más de lo que habría admitido. El muchacho estaba dejando atrás el miedo de la confusión y entrando en el otro, el útil, el que concentra. Tenía los ojos muy abiertos, sí, pero ya no miraba al azar. Seguía las líneas del terreno como podía, esperando instrucciones. De pronto parecía incluso más joven, no por debilidad, sino por esa entrega total con que solo los muy jóvenes y los muy cansados aceptan la autoridad cuando el mundo se vuelve incomprensible. Alejandro volvió la cabeza hacia la panza de la ladera. Desde allí distinguía mejor el orden interno del desastre en potencia. Un grupo de bloques medianos retenidos por dos mayores. Debajo, una capa de grava compactada por antiguas lluvias. Más abajo aún, una franja de tierra endurecida, casi una costra, apoyada en salientes pequeños y falsamente sólidos. Todo el conjunto se sostenía no por firmeza, sino por fatiga repartida, como aquellas paredes de desmonte que su padre le había enseñado a leer, como la curva del camino asturiano que se había abierto sola después de sacar la roca correcta. La misma lógica, repetida ahora a miles de kilómetros, bajo otro cielo, entre hombres que hablaban otra lengua y en una guerra a la que la península apenas prestaba atención. El terreno seguía siendo terreno, la gravedad seguía siendo gravedad. La piedra no tenía bandera. Una ráfaga subió desde abajo y arrancó una lluvia de esquirlas a menos de 2 metros. Julián se encogió. Martín respondió con 3 disparos medidos y volvió a guardar munición. Alejandro ni parpadeó. Algo dentro de él ya había cruzado la frontera donde el miedo deja de ser emoción y se convierte en dato. El barranco era demasiado estrecho, la columna demasiado numerosa, la ladera demasiado vieja, el enemigo demasiado confiado en la protección del desfiladero. Si intentaban romper el cerco a tiros, morirían. Si trataban de escabullirse ladera arriba, quizá uno llegara más lejos, pero no todos. Si aguardaban, los cerrarían desde el flanco en cuestión de minutos. Todo lo razonable conducía al mismo sitio, una muerte lenta o una muerte rápida. Fue precisamente esa evidencia la que limpió la última niebla de su pensamiento. No podían vencer a la columna. Pero quizá no tenían que vencer a la columna. Tal vez bastaba con soltarle encima al barranco. La idea lo atravesó sin ceremonia, no como una esperanza, sino como una hipótesis salvaje que exigía ser verificada al instante. Miró otra vez el estrechamiento, calculó la pendiente, midió mentalmente la caída probable del material si la cornisa cedía de golpe. No hacía falta un derrumbe perfecto desde la cima hasta el fondo. Bastaba un colapso parcial en el punto adecuado, una descarga suficiente de roca, grava y tierra dura para taponar el cuello del paso justo cuando la masa principal de la columna se encontrara comprimida debajo. En un espacio más ancho, aquello habría sido un susto, una pérdida, tal vez un retraso. En aquella garganta no. En aquella garganta, cualquier bloqueo violento se convertiría en aplastamiento, atasco, pánico, caída de hombres y animales unos sobre otros. Y el resto lo haría el propio peso del conjunto.
En lugares así, la muerte no trabaja sola. Usa el desorden. Martín debió de ver algo nuevo en su cara, porque se arrastró unos centímetros hasta quedar casi hombro con hombro. ¿Qué estás mirando? Alejandro tardó en responder, no porque dudara, sino porque necesitaba ordenar las piezas antes de ponerlas en palabras. Señaló primero la ladera, luego el cuello del barranco. Eso. Martín siguió la dirección del dedo, frunció el ceño, vio piedras, tierra, sombras, nada que por sí solo justificara aquel tono. ¿La pared? Alejandro asintió apenas. No es pared, es carga. El cabo guardó silencio. No entendía todavía, pero conocía lo suficiente al sargento para saber que cuando empleaba una palabra así, no lo hacía por metáfora. Julián, desde el otro lado, se arrimó cuanto pudo sin exponerse. «Mi sargento». Alejandro no apartó la vista del desfiladero. «Si esa ladera cede por ahí arriba», dijo muy bajo, casi más para sí mismo que para ellos, «no cae hacia afuera, cae dentro, directa al estrechamiento. No les tapa solo el paso, les cae encima cuando están apretados». El muchacho parpadeó, intentando imaginarlo. Martín sí alcanzó a verlo, y precisamente por eso negó con una mueca dura. «No va a ceder sola en el momento que nos haga falta». Era la objeción correcta. Alejandro la esperaba. El monte aguanta años antes de venirse abajo. La fatiga del terreno no es un interruptor que uno pulse cuando conviene. Pero allí no estaban ante una ladera intacta. Estaban bajo una masa cansada, vibrada por disparos, por pasos, por movimiento de hombres en el flanco y por el eco de una columna entera comprimida abajo. No hacía falta derribar una montaña, hacía falta encontrar el punto que trabajaba para las demás piezas y golpearlo con suficiente violencia para que el resto terminara el trabajo. Su mano fue sola hacia el cinto. La granada estaba allí desde el comienzo, tan presente que casi se había vuelto invisible para la conciencia. No era un arma milagrosa, ni poderosa en comparación con lo que tenían debajo. Una sola granada contra una columna entera era poco menos que una broma cruel. Pero al tocar el metal frío, Alejandro comprendió de golpe que llevaba varios minutos pensando mal. Seguía valorando la granada como si su objetivo fueran hombres, y no lo eran. No debía usarla contra la columna, debía usarla contra el equilibrio. La sostuvo un segundo en la mano sin extraerla del todo. El simple contacto metálico lo fijó todo: el pasado, el barranco, la ladera, las palabras del padre, la piedra que sostenía a las demás. No fuerza, punto. No estruendo, sitio. Si colocaba la carga en el lugar correcto, el efecto no dependería de la potencia del explosivo, sino de lo que ya estaba cargado encima. La granada no tendría que destruir la montaña, solo tendría que despertarla. «No», murmuró Martín, que ya estaba entendiéndolo. «No me digas que estás pensando...». Alejandro se volvió por fin y lo miró a los ojos. No había exaltación en su expresión, ni siquiera esperanza, solo una especie de serenidad feroz, la calma de quien ha dejado de elegir entre opciones buenas y malas, porque ya solo existen lo imposible y lo peor. Sí. Martín movió la cabeza muy despacio, negando antes incluso de formular la razón. Conocía las pendientes, el peso de las piedras, el azar brutal de cualquier explosión en roca mala. Conocía también la distancia. Para tocar esa cornisa había que trepar unos metros más por una franja descompuesta y quedar completamente expuesto. Hacerlo bajo fuego enemigo no rozaba el suicidio, lo abrazaba de frente. «No llegas», dijo, «y aunque llegues, una granada no tira eso abajo». Julián seguía callado, alternando la vista entre la ladera y el rostro del sargento, como si quisiera decidir si estaba oyendo a un hombre lúcido o a alguien al borde del delirio. Alejandro apretó la granada dentro del puño. No tiene que tirar todo abajo, solo la pieza que trabaja para lo demás. Las palabras quedaron suspendidas entre los tres como un objeto nuevo. Martín abrió la boca para replicar, pero no encontró réplica inmediata, porque en la lógica del combate convencional aquello era absurdo. En la lógica del terreno, no del todo. El cabo volvió a mirar la panza de bloques, esta vez con otros ojos, ya no como una ladera mala, sino como una estructura agotada. Un conjunto sostenido por cansancio. El tipo de cosa que a veces resiste 10 años y otras se viene abajo por el peso de una cabra mal puesta. La dificultad no estaba en imaginar el derrumbe, estaba en aceptar que un hombre pudiera decidir provocarlo desde dentro de una emboscada. Abajo, las voces volvieron a cambiar, más cercanas a la izquierda.
Los hombres que trepaban por ese lado estaban ganando altura. Les quedaban pocos minutos antes de ver aparecer cascos o fusiles por encima de la línea de roca. El tiempo, que hasta entonces había sido un enemigo abstracto, se hizo de golpe muy físico. Sonó otra piedra bajando, luego otra. Ya estaban cerca. Eso eliminó la última resistencia mental. Martín comprendió, antes que Julián, que habían dejado atrás el momento de debatir si el plan era sensato. La sensatez ya había expirado. Solo quedaba decidir si iban a morir allí arriba esperando a que los cerraran o si intentarían convertir la propia trampa en un arma. ¿Qué necesitas?, preguntó al fin. Alejandro no respondió enseguida. Miró la ladera, el estrechamiento, la ruta probable de aproximación por la izquierda, el cielo duro, la oscuridad mineral de Ifni, y luego volvió a sentir el peso exacto de la granada en la mano. La idea ya no era una intuición, ya era un plan. Un plan desquiciado, sí, probablemente mortal, pero por primera vez desde el primer disparo no era la muerte ajena la que ocupaba toda la noche. Había entrado en ella otra cosa, una posibilidad, y esa posibilidad tenía forma de roca, de gravedad y de metal frío. Alejandro soltó el aire por la nariz. Que me cubráis el tiempo suficiente para poner una sola granada en el sitio correcto. Ninguno de los otros dos contestó de inmediato. No hacía falta. Los tres entendieron a la vez que acababa de nacer un plan tan insensato que solo podía funcionar si la montaña, por una vez, decidía escuchar al hombre. Se movió sin despedirse, no porque le faltaran palabras, sino porque en ciertos momentos de la guerra toda frase humana resulta demasiado grande o demasiado pequeña para lo que está ocurriendo. Un adiós habría sonado falso, una orden más, inútil, un chiste, obsceno. Así que Alejandro simplemente guardó la granada bajo la guerrera, ajustó la correa del fusil a la espalda para que no golpeara la roca y empezó a reptar hacia arriba y hacia la izquierda, donde la ladera hinchada de grava y bloques mostraba, entre dos costras oscuras, la única línea de acceso posible hasta la pieza que él buscaba. No era un camino, era una herida seca abierta en la montaña, una franja de tierra castigada por viejas lluvias y luego endurecida por el sol, lo bastante firme para sostener durante años un equilibrio precario y lo bastante frágil para traicionar a cualquiera que confiara en ella demasiado. Martín y Julián tardaron apenas 2 segundos en comprender su papel. No tenían que seguirlo. No tenían que cubrirlo como se cubre a un hombre en una carga o en un repliegue. Tenían que hacer algo mucho más difícil, quedarse quietos y convertirse en amenaza intermitente, obligar a los de abajo a pensar que los tres serían juntos. Mantener la atención enemiga repartida entre la cornisa donde los habían localizado primero y la repisa abandonada unos metros más abajo. Crear ruido suficiente para que el barranco no escuchara el único movimiento que de verdad importaba. Era una tarea miserable, casi pasiva, y por eso mismo exigía más sangre fría que una acción abierta. Disparar poco, disparar bien, elegir el segundo exacto, no revelar antes de tiempo que el sargento ya no estaba con ellos. Alejandro avanzó el primer metro apoyando el peso en antebrazos y rodillas, no en las manos. La tierra estaba tan seca que crujía bajo la presión, un sonido fino, íntimo, peor que una piedra rodando porque solo podía oírse desde muy cerca. Detuvo el cuerpo, esperó. Abajo seguían hablando, moviéndose, buscando. No parecía que lo hubieran percibido. Dio otro impulso corto, casi animal, hundiendo los dedos en una costra de polvo endurecido que se desmenuzó en silencio entre las uñas. Sobre su cabeza la panza de bloques seguía inmóvil, pero ya no la miraba como un techo. La miraba como un mecanismo. En alguna parte de aquel montón había una pieza cansada, una roca vieja sosteniendo tensiones ajenas, una junta fatigada que convertía todo el conjunto en un arma detenida a la espera de un gesto. No bastaba con llegar hasta allí. Tenía que llegar con la cabeza intacta, seguir leyendo el terreno bajo fuego y escoger el punto exacto. La dificultad no estaba solo en el riesgo, estaba en la precisión. A mitad del tercer metro, una voz enemiga sonó mucho más arriba de lo que habría querido. Los hombres del flanco izquierdo seguían trepando. Alejandro aplastó el pecho contra la ladera y se quedó inmóvil. Notó la piedra entrarle por las costillas, la tela áspera rozándole el cuello, el sabor seco de la tierra subiéndole a la boca. Entonces, desde su antigua posición, Martín disparó 2 tiros separados, no una ráfaga. 2 detonaciones limpias, irritadas, seguidas de un silencio calculado. Abajo respondieron enseguida con varios disparos desordenados y un grito de localización. Perfecto.
Todavía pensaban que el peligro principal permanecía donde la habían fijado primero. Alejandro siguió avanzando. El ascenso no era lineal. La franja aparente de acceso se interrumpía a cada pocos pasos con escalones de roca descompuesta, bolsas de grava fina o raíces secas expuestas como nervios. Varias veces tuvo que pegar la mejilla al suelo y estudiar durante segundos un apoyo antes de cargar el peso sobre él. La ladera olía a polvo antiguo, a piedra cocida durante años, a esa pobreza mineral de los lugares donde nada crece sin lucha. Muy lejos de Asturias, muy lejos del agua y del musgo, las lecciones seguían valiendo. No tires de lo que sobresale, no creas en la piedra lisa, busca la que está enterrada hasta la mitad, pisa donde el agua habría dejado menos daño, sobre todo, escucha. El monte siempre suena antes de moverse. A su espalda, Julián dejó escapar un disparo demasiado rápido. La respuesta enemiga fue inmediata. Un coro de voces, un pequeño torrente de fuego que barrió la repisa anterior y arrancó astillas de roca en la oscuridad. Alejandro maldijo en silencio. No por el tiro, sino porque el muchacho acababa de recordarles a todos que el miedo tiene reflejos propios. Esperó el resultado. 1 segundo, 2, 3. Luego oyó a Martín, firme y bajo, ordenando algo que no llegó a entender, y a continuación una nueva descarga más medida, mejor colocada. Habían recuperado el control. Siguió adelante. A los 8 metros de ascenso, la pendiente cambió de carácter. Ya no era solo empinada, se volvía mala. El suelo, en lugar de ofrecer resistencia, empezaba a deslizar muy lentamente bajo el cuerpo, como si se deshiciera con una paciencia perversa justo en el momento del esfuerzo. Alejandro probó un apoyo con la rodilla y notó un corrimiento interno, una especie de suspiro grave dentro de la ladera. No se movió. Contó mentalmente hasta 5. Luego descargó el peso hacia la izquierda, sobre una roca oscura semienterrada, y el temblor cesó. Esa era la clave. No desafiar la pendiente, negociar con ella. Cada gesto brusco multiplicaba el peligro no solo de caer, sino de provocar un desprendimiento prematuro, pequeño, inútil, que alertara a toda la columna sin tocar el verdadero punto de equilibrio. Por debajo del borde de la panza apareció entonces el primer indicio concreto de que estaba cerca. Una piedra triangular, no muy grande, encajada entre 2 bloques mayores, con la mitad inferior hundida en una costra de grava prensada. No tenía nada de extraordinario para ojos inexpertos. Precisamente por eso llamó su atención. No era una roca principal, era una cuña, y una cuña trabaja más que una masa. Alejandro se quedó inmóvil, observándola en la penumbra, mientras el ruido del barranco seguía subiendo y bajando alrededor como el oleaje de una marea hostil. No podía decidir aún. Una decisión precipitada allí arriba sería tan mortal como una duda larga. Siguió elevándose un poco más, muy despacio, buscando el ángulo desde el que la estructura revelara sus cargas. Abajo cambió algo. No en el fuego. En el tono. Las voces del flanco izquierdo ya no buscaban solo, se acercaban. Una piedra grande rebotó 2 veces contra la pared y cayó al vacío. Después, otra. Ya debían de estar a menos de 30 metros de la cornisa donde habían dejado a Martín y a Julián. Si asomaban por encima y veían que el sargento no estaba allí, todo se vendría abajo antes de tiempo. Como si hubiera leído el riesgo, Martín abrió entonces una ráfaga larga, descarada, casi suicida, desde una posición distinta a la anterior. El eco convirtió el barranco entero en una caja metálica. Gritos, insultos, fuego de respuesta. Julián añadió 2 tiros secos desde un ángulo más bajo. Era una representación tosca, desesperada, pero funcionó. Durante unos segundos, el enemigo tuvo otra vez 3 amenazas donde solo había 2. Alejandro aprovechó el regalo. Superó un resalte de medio metro arrastrando primero el codo izquierdo, luego la cadera, luego la pierna derecha, cuidando de que el fusil no golpeara la piedra. Al otro lado encontró una terraza mínima, un simple ensanchamiento natural, donde podía por fin levantar apenas la cabeza. Y entonces lo vio. La panza de la ladera no descansaba realmente sobre una base continua, como había parecido desde abajo. Descansaba sobre una línea de apoyo rota en 3 puntos visibles. 2 eran enormes y demasiado integrados en el conjunto para tocarlos con una sola granada. El tercero, en cambio, era una unión mala entre roca y costra, un cuello estrecho en el que varias capas de grava prensada y piedra se apoyaban unas sobre otras con una lógica forzada. No era la roca más grande, ni la más alta, pero sí la pieza que repartía el peso hacia el borde interior del barranco. Si ese punto cedía,
El material superior no tendría dónde descansar. No toda la montaña, no, pero sí la lengua de derrumbe que él necesitaba para barrer el estrechamiento. Sintió una calma feroz. Ya no estaba buscando, había encontrado. El problema era la distancia. Desde la terraza en que se hallaba hasta el punto de apoyo había aún unos 4 metros de ladera abierta, sin abrigo real, cubierta por una mezcla de grava, losas sueltas y tierra que parecía sostenerse por orgullo más que por solidez. Cruzarlos de pie era imposible. A rastras, muy probablemente también. Tenía que avanzar pegado al terreno como un reptil, repartiendo el cuerpo en superficies mínimas, y luego colocar la granada con la mano, no lanzarla. Lanzarla significaría confiar en una parábola, en la oscuridad y en el azar. Y el azar, pensó con una lucidez sin rencor, pertenece a los hombres que todavía tienen alternativas. Metió la mano dentro de la derrera y sacó por fin la granada. El metal estaba helado y, sin embargo, le pareció extrañamente vivo, como si concentrara en su peso modesto todo lo que quedaba de decisión en aquella noche. Aflojó la anilla muy despacio, comprobó el seguro, volvió a guardarla un instante bajo el pecho y empezó el último tramo. Nunca recordaría después esos 4 metros como una secuencia continua. Los recordaría como una serie de instantes aislados, casi fotográficos. La palma abierta sobre una laja caliente de sol viejo y helada de noche. Un reguero de grava deslizándose bajo el antebrazo sin llegar a caer. La tela del pantalón rasgándose en la rodilla. El latido, no del corazón, sino de la sangre golpeando dentro de las sienes con una regularidad insoportable. Una voz enemiga muy cerca, tan cerca que por un momento creyó que alguien estaba encima de él. Luego el silencio brutal que dejan los oídos cuando la mente decide apartar todo lo que no sea esencial. A mitad del cruce, una piedra pequeña salió de debajo de su cadera y rodó cuesta abajo. Una sola. Sonó más de lo que una piedra tan pequeña debería sonar. Alejandro cerró los ojos. Esperó el grito, el disparo, el final. Lo que llegó fue una descarga desde la posición de Martín, seguida del tableteo de varias respuestas. La piedra se perdió en aquel ruido mayor como una gota en una tormenta. Siguió adelante. Cuando por fin alcanzó el cuello de apoyo, no pensó en heroísmo, ni en España, ni en la muerte, ni en la columna que se comprimía abajo como una bestia ciega en un embudo de piedra. Pensó en el gesto, solo en el gesto. Colocó la mano izquierda en una grieta estrecha para no deslizarse. Con la derecha sacó la granada. Apartó con 2 dedos un puñado de grava del punto donde roca y costra se besaban mal. Vio entonces el pequeño vacío interior, la sombra mínima donde la carga podría morder no la superficie, sino la unión. Ahí. Exactamente ahí. Por primera vez desde que había empezado a reptar, levantó un poco la vista hacia el barranco. A través de una abertura entre piedras, distinguió el estrechamiento, las siluetas, los animales apretados, el desorden comprimido de una fuerza demasiado grande en un lugar demasiado pequeño. No hacían falta más pruebas. El desfiladero entero estaba esperando una sola señal para convertirse en tumba. Alejandro apoyó la granada en el hueco y la sujetó un instante más de la cuenta, como si quisiera sentir con la palma el peso del monte del otro lado. Entonces supo que ya no quedaba nada entre aquella columna y la montaña salvo su propia mano. Quitó el seguro y durante una fracción de segundo no ocurrió nada visible. No hubo relámpago, ni temblor inmediato, ni esa reacción teatral con que la imaginación acostumbra vestir la violencia. Solo existieron su mano, el metal frío y el pequeño hueco abierto entre la costra de grava y la piedra cansada que trabajaba para todas las demás. Después retiró la palma, ajustó el cuerpo cuanto pudo contra la ladera y empujó la granada un poco más adentro con la punta de los dedos, como quien termina de encajar una cuña. En aquel gesto no había rabia, ni heroísmo, ni siquiera esperanza. Había precisión. La misma precisión con que su padre, muchos años antes, había señalado una roca mediana en un talud asturiano y había dicho que no sostenía peso propio, sino el cansancio de las demás. Alejandro lo comprendió por última vez con una claridad feroz. La granada no iba a matar a los hombres del barranco, iba a hablar con la montaña. Se apartó lo justo para no quedar encima del punto de ruptura y empezó a retroceder los primeros centímetros sin perder contacto con la ladera. El tiempo, que hasta entonces había corrido en tramos irregulares de ansiedad y cálculo, se volvió de pronto intolerablemente exacto. Cada grano de grava bajo el codo, cada respiración medida para que el pecho no se levantara demasiado, cada músculo obligándose a obedecer sin temblar. No miró la granada. Mirarla habría sido una superstición estéril.
Miró solo el suelo inmediato, la siguiente piedra, el siguiente apoyo. Detrás de él, el barranco seguía vivo, con su ruido múltiple de voces, animales, órdenes y disparos aislados. Más abajo, Martín abrió una ráfaga corta y el eco la partió en pedazos contra las paredes. Julián añadió 2 tiros casi pegados, demasiado rápidos, demasiado tensos, pero suficientes para mantener abajo la ficción de que la amenaza seguía repartida en la cornisa. Alejandro había retrocedido apenas 1,5 metros cuando llegó el estallido. Fue pequeño, tan pequeño que cualquier hombre ajeno a la lógica del terreno habría dicho, al oírlo, que todo había fracasado. Un golpe seco, sucio, amortiguado por la piedra, más parecido al puñetazo contra una puerta hueca que a una detonación abierta. Nada de gran fuego, nada de trueno majestuoso. Apenas un sonido feo, atrapado dentro de la ladera, seguido de un silencio imposible. Un silencio brevísimo, sí, pero lleno de una densidad tan anómala que Alejandro sintió cómo se le helaba la nuca. La montaña estaba escuchando. Luego llegó el primer crujido. No venía del hueco donde había quedado la carda, sino de más arriba y más adentro, como si un hueso enorme hubiera empezado a rajarse dentro de la tierra. Sonó una vez. Se detuvo. Sonó otra. Esta vez acompañado por un temblor que no se oyó tanto como se sintió a través de la costra de grava y la roca pegada al pecho. Alejandro cerró los dedos sobre el suelo y se quedó inmóvil. Abajo también debieron de oírlo, porque las voces del barranco cambiaron de golpe. El tono de persecución se cortó. Durante un instante nadie disparó, nadie dio órdenes. El desfiladero entero parecía haber contenido la respiración al mismo tiempo. La primera piedra grande cayó sin estruendo. Se desprendió de la panza superior, rebotó una vez contra un bloque más bajo y desapareció hacia el vacío con un golpe sordo. Solo una. Un centinela nervioso quizá habría podido convencerse de que se trataba de una casualidad, de un daño menor provocado por los disparos, de un accidente sin consecuencias. Pero enseguida cayó una segunda, más pesada, y después una tercera. Ya no como piezas aisladas, sino como el principio de una frase que la ladera había decidido terminar de una vez. Entonces la montaña cedió. No toda, no era necesario. Cedió la lengua precisa de derrumbe que Alejandro había imaginado, y la realidad fue aún peor que la imaginación. La línea de apoyo rota se abrió como una costura arrancada. La costra de grava que durante años había fingido ser suelo se vino abajo primero, convertida en una corriente áspera y rápida que empezó a arrastrar piedras medianas, raíces secas y placas enteras de tierra endurecida. Detrás de esa primera ola llegaron los bloques, unos saltando, otros rodando, otros deslizándose con una lentitud espantosa, casi reflexiva, como si eligieran por dónde matar antes de lanzarse del todo. El barranco no recibió un derrumbe, recibió una embestida. El estrechamiento desapareció en cuestión de segundos. Los hombres de abajo ni siquiera tuvieron tiempo de comprender la forma del peligro. Algunos levantaron la cabeza, otros echaron a correr hacia adelante, justo donde ya no había salida. Los animales relincharon o rebuznaron con ese tono agudo, casi humano, que tienen las bestias cuando sienten venir una muerte que no pueden nombrar. Una mula cargada se encabritó y arrastró consigo a 2 hombres. Un grupo entero quedó aplastado al pie de la primera gran roca que cayó atravesada, cerrando medio paso. Detrás de ella, la lengua de grava y tierra se comportó como un líquido brutal. Se metió en todos los huecos, tiró piernas, volteó cajas, barrió fusiles, arrancó a los hombres del sitio donde intentaban afirmarse. El desfiladero, diseñado por la geografía para canalizarlo todo, hizo exactamente eso, canalizó la destrucción. El pánico remató lo que la piedra había empezado. La parte de la columna que aún no había sido alcanzada por el derrumbe quiso retroceder al mismo tiempo que la que venía detrás pretendía avanzar, sin entender aún qué estaba ocurriendo al frente. En espacios abiertos, el miedo dispersa. En un cuello de roca, el miedo compacta. Hombres empujándose a ciegas, animales atravesados en la ruta, cajas volcando y soltando munición, fusiles que se enganchaban en correas ajenas, gritos en 3 direcciones distintas, órdenes contradictorias ahogadas por la masa. El barranco entero se convirtió en un embudo obstruido por piedra, polvo y cuerpos. Un segundo bloque mayor cayó entonces desde arriba, golpeó contra otro saliente, cambió de trayectoria y fue a estallar justo sobre el centro de aquel nudo vivo. Alejandro no vio a quien alcanzó. No hacía falta, el sonido bastó. Desde su posición, pegado todavía a la ladera, solo distinguía fragmentos entre el polvo que había estallado hacia arriba como una nube seca.
un brazo levantado que ya no encontraba cuerpo donde apoyarse, la silueta confusa de una bestia girando sobre sí misma antes de desaparecer bajo el material suelto. Un hombre tratando de trepar por una pared lisa con la desesperación inútil de quien quiere subir por una puerta cerrada. Después, casi al mismo tiempo, reventaron varias cajas de munición atrapadas bajo el peso del derrumbe. No fue una explosión única, sino una serie de detonaciones cortas, nerviosas, como si el barranco, además de tragar hombres, escupiera ahora fuego de metal. Esos estallidos secundarios añadieron al pánico la ilusión de una emboscada mayor. Algunos debieron de creer que desde arriba los batían con cargas o con morteros, otros, quizá, que se hallaban bajo un ataque coordinado de varias patrullas. La verdad era más simple y más cruel. Los estaba matando el propio orden del terreno, roto en el punto exacto. Martín y Julián dejaron de disparar no porque faltara valor, sino porque ya no había blanco militar en el sentido habitual de la palabra. Abajo no quedaba una formación, quedaba un atasco de terror. Alejandro giró el cuerpo lo suficiente para mirar hacia ellos. No los veía, pero alcanzó a oír una exclamación ahogada del muchacho, no de júbilo, sino de incredulidad pura. Martín, en cambio, no dijo nada. Solo soltó, casi sin aire, un juramento breve, duro, el sonido automático del hombre que acaba de ver abrirse una posibilidad en el sitio donde hace un minuto solo había muerte. La ladera no había terminado. Un derrumbe nunca termina cuando creemos que ha terminado. Sigue trabajando hacia adentro, recolocando pesos, buscando nuevos equilibrios con violencia. Varias piedras menores continuaron cayendo durante largos segundos, rematando a los atrapados y cerrando del todo la garganta. Luego vino el polvo, un polvo espeso, amarillento incluso bajo la luz fría de la noche, que subió desde el barranco y se extendió por las paredes hasta borrar casi todo. Dentro de aquella nube se oían toses, alaridos, llamadas, el sonido espantoso de animales heridos y, entre todo eso, la música más brutal del desorden. Hombres intentando obedecer órdenes que ya no podían cumplirse porque el terreno había abolido cualquier plan. Alejandro aprovechó ese momento. No para contemplar el resultado, no para asegurarse. Un hombre que sobrevive no se queda mirando una trampa cerrarse si aún queda alguien con fuerza para disparar desde el otro lado. Se dejó deslizar hacia atrás con control, volvió a la pequeña terraza y desde allí empezó a bajar hacia la posición de los suyos, ahora a la inversa, más rápido de lo que había subido, pero sin romper la ladera que aún seguía resentida por dentro. Varias veces tuvo que detenerse porque una vibración nueva le decía que la montaña seguía reajustando sus costuras. Un paso mal dado entonces habría convertido la victoria en epitafio. Encontró a Martín primero, pegada a una roca, con el subfusil en alto hacia la humareda de polvo, preparado todavía para rematar una amenaza que tal vez ni siquiera pudiera ya salir de allí. Tenía sangre seca en la mano y una costra gris de tierra en media cara. Al ver al sargento, no sonrió. No era momento para sonrisas. Se limitó a mirarlo una fracción de segundo, de arriba a abajo, como si comprobara que seguía entero, y luego volvió la vista al barranco. ¿Se acabó?, preguntó en voz baja. Alejandro oyó la pregunta y supo que no tenía una respuesta exacta. Nada se acaba de verdad mientras haya hombres vivos con armas y salida posible. Pero lo que había abajo ya no era una fuerza en condiciones de atravesar aquel paso antes del amanecer. Ya no era una columna, era un desastre. Para ellos, sí, dijo. Julián estaba unos metros más allá, blanco de polvo y con los ojos tan abiertos que parecían más claros. No dejaba de mirar hacia la nube suspendida sobre el estrechamiento, como si temiera que de allí saliera todavía algo que la razón no podía admitir. Cuando vio llegar a Alejandro, tragó saliva y abrió la boca, pero tampoco encontró palabras. Al final solo fue capaz de decir lo único verdadero que le cabía entero en la garganta. Mi sargento, se ha venido abajo todo. No era una frase heroica, era mejor, porque resumía con exactitud brutal lo ocurrido, no una victoria limpia, no una maniobra elegante. Se había venido abajo todo. El barranco, el plan enemigo, la superioridad numérica, la seguridad de los que creían usar la montaña como refugio. Alejandro asintió. Luego les hizo el gesto de moverse. Todavía tardaron casi una hora en alejarse lo suficiente. Rodearon por una línea alta de pedreras malas mientras debajo, en la oscuridad rota por el polvo, seguían oyéndose gritos esporádicos y algún disparo aislado, ya sin dirección ni propósito. Cuando el cielo empezó a palidecer por el este, alcanzaron por fin una divisoria desde la que pudieron mirar una última vez hacia el lugar.
El amanecer, tan limpio como si nada hubiera ocurrido, reveló la verdadera magnitud de la catástrofe. El cuello del barranco había desaparecido bajo una masa irregular de bloques, grava y tierra. Donde unas horas antes se comprimía una fuerza organizada, quedaba ahora una cicatriz nueva sobre la vieja cicatriz del Wadi. Entre las piedras asomaban mantas, correajes, maderos de cajas rotas, una albarda reventada, la pata inmóvil de un animal. No había movimiento suficiente para hablar de retirada. Solo pequeños gestos dispersos de supervivientes intentando apartar piedras sin saber aún si buscaban salida o muertos. Más tarde, ya en las líneas españolas, otros harían cuentas, redactarían partes, ordenarían horas y consecuencias. Reducirían la noche a palabras secas, a frases de Estado Mayor, a fórmulas que caben en una carpeta. Columna enemiga severamente desorganizada en paso montañoso tras acción de hostigamiento en altura. Algo así. El lenguaje militar tiene esa costumbre de lijar el espanto hasta dejarlo utilizable, de borrar el polvo, la asfixia, el ruido de las bestias aplastadas y el gesto de un hombre colocando una granada en una grieta como si arreglara una cerradura. Pero la verdad de aquella noche no cabía en un parte. La verdad era que 3 hombres exhaustos, cercados y casi sin salida, habían descubierto una amenaza demasiado grande para combatirla de frente. La verdad era que uno de ellos, un sargento español criado entre montes húmedos muy lejos del desierto, recordó a tiempo que la fuerza rara vez vence por sí sola y que toda estructura, por enorme que parezca, depende en algún lugar de una pieza fatigada. La verdad era que en la guerra de Ifni, olvidada por tantos y contada mal por casi todos, una columna entera fue derrotada no por una batería, ni por un bombardeo, ni por una gran maniobra de academias, sino por un hombre que supo leer la montaña antes que los demás. Y cuando años después alguien preguntara cómo había sido posible, la respuesta verdadera seguiría siendo la misma. No fue la granada, fue el punto exacto donde decidió escuchar la piedra.